Bueno, pasamos a la siguiente invitada. Ella es Itziar Cuenca, directora de I+D en AIESA Digital. Y el título de la entrevista es IA sin estrategia es solo hype. ¿Cómo construir una estrategia IA que funcione? Kaixo Itziar, Kaixo, eskerrik asko, egunon. Ondo. Ondo, bai. Bueno, hemos venido a aprender. Ahora Itziar nos va a dar consejos sobre cómo plantear una estrategia que funcione. Nos va a dar los trucos. Sí, bueno, ¿Qué ¿no? más quisiera, no? Sí, Que tener ¿no? la varita mágica. Los tienes, los trucos. Bueno, yo creo que al final cada organización es un mundo, ¿no? Lo han comentado antes también en la jornada en directo en la que estamos, se habla mucho de la realidad empresarial nuestra, ¿no? Mucha pyme, con lo que no hay un truco único. Lo que cada organización tiene que ser consciente es cómo está organizada y a dónde quiere llegar, ¿no? El utilizar la IA sin sentido no les va a aportar nada, más que ruido. Lo que tienen que identificar es dónde la IA puede ser una oportunidad para dar valor a su empresa. Y no empezar la casa por el tejado. Es decir, la IA está, ¿no? Estamos en el hype ahora con la generativa, la tengo que utilizar. Primero tendré que tener una estrategia, ¿no? Tendré que tener una estrategia como empresa que arranca de cómo tengo los datos, ¿no? Soy una empresa data-driven, tengo los datos bien organizados, tengo datos de calidad, porque la IA de inteligente tiene poco si los datos no están bien estructurados y bien localizados y aportan valor. Apunto otro titular. Bueno, la estrategia es un mantra que está saliendo en casi todas las entrevistas. Vosotros empezasteis a investigar en IA en el 2005. Hace bastante tiempo, ¿no? ¿Teníais una estrategia por aquel entonces? Sí. ¿O cuál era la estrategia? Bueno, nosotros como empresa tecnológica lo que tuvimos claro es que la I+D+I era nuestra palanca de diferenciarnos, ¿no? Y de seguir siendo una empresa competitiva y que aporte valor a sus clientes, ¿no? Para ello lo que hicimos fue crear una unidad de I+D, que está dentro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el Instituto Ibermática de Innovación. Y lo que hacemos en el Instituto Ibermática de Innovación es identificar aquellas tecnologías que van a impactar, ¿no? Es decir, nos adelantamos y por eso en el 2005 la principal línea de investigación que abrimos fue la IA. Ya se hacía inteligencia artificial. ¿Qué había entonces, por aquel entonces? Bueno, ahí son casi 20 años. Sí, a entender que para poder hacer un modelo necesitaba unos datos de calidad. Los primeros proyectos nos los comimos, nunca mejor dicho, limpiando datos, ¿no? Y sacando datos debajo de las alfombras. Me acuerdo de un proyecto súper interesante que hicimos con cáncer de mama, intentar hacer un modelo, ¿no? Que ayudara a predecir. Pues bueno, 3/4 partes del proyecto fue a intentar encontrar esos datos, hacer que esos datos fueran de calidad para luego empezar a construir el modelo, ¿no? Entonces, insistir en que la IA parece que es nueva, ¿no? Que nos ha llegado esta ola o este tsunami, mejor dicho, ¿no? Y que nos ha dejado un poco caos. Pero viene de lejos, ¿no? Es una tecnología y todavía nos queda mucho, ¿eh? Quiero decir, la IA, nosotros, si hablamos de entornos de laboratorio, una IA mucho más básica ya viene de antes. Nosotros como una IA más aplicada, ¿no? Que es lo que hacemos con nuestra unidad de I+D, empezamos en el 2005. Pero es que todavía nos queda infinito y más allá, porque la cuántica impacta en la IA, ¿no? Hablamos también de quantum machine learning, eso va a ser otra revolución que se va a añadir a esta que estamos viviendo. Va a permitir que esa IA sea más eficiente, porque al final, si tenemos esa capacidad brutal de computación, lo que voy a tener es una IA mucho más de precisión, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos yo creo que en ese hype, porque ahora parece que todo sea generativa, ¿no? Y es verdad que se ha democratizado, ¿no? Que todos tenemos acceso a jugar, ¿no? Y en realidad con ChatGPT, ¿no? Pero bueno, eso es una patita de la IA que tiene su valor, pero bueno, la estrategia como empresa yo creo que hay que plantearla de modo diferente. Cómo me puede crear valor. Es el tema de la democratización que acabas de mencionar, ¿no? ¿Es bueno o malo? Bueno, yo creo que es bueno. Para que avancemos en esta estrategia. Yo creo que es bueno, quiero decir, el que lo utilicemos todos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que el que esté al alcance de todos lo que nos va a permitir es que nadie se quede en el vagón de cola, ¿no? Decía al principio el tema de las pymes. Nuestro tejido empresarial es de pymes, el 95% son pymes. Estas pymes o les metemos en nuestro barco o se van a quedar atrás y como sociedad nos vamos a quedar todos atrás, ¿no? Entonces, esa democratización está muy bien. Es verdad
que hay que tener cautela, ¿no? Y que, bueno, el mundo de la IA generativa tiene su valor y se aplica para determinadas cosas, pero que hay mucho más allá, ¿no? E insistir en la estrategia que como compañía tenemos que pintar para ver cómo interactuamos y cómo puede impactar o cómo puede utilizar esa IA con propósito en mi organización. Las empresas necesitan otra cosa, ¿no? Diferente a esa democratización o esos asistentes que todo el mundo usamos en nuestras casas o en nuestros trabajos. Que están muy bien. ¿Por qué no decirlo? Que están muy bien, y que esos asistentes a las empresas nos dan valor. Es decir, tareas que son repetitivas o que son puramente administrativas, que se puedan gestionar con agentes, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y me va a permitir hacerlo de una manera más eficiente, acortar plazos y dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero volvemos al principio, tenemos que tener una estrategia y tenemos que tener claro dónde la IA puede aportar valor y me va a permitir ser más competitivo, ¿no? Que al final lo que estamos buscando es crear valor, ¿no? Y ser más competitivos en una coyuntura, bueno, mundial brutal. El potencial de la inteligencia artificial va más allá de esos asistentes, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir lo que es una moda pasajera que estamos viviendo, ¿no? Con todos estos asistentes, ChatGPT, etcétera, de una tecnología sólida que ha venido para quedarse? Bueno, ¿Y cuáles son las diferencias entre la moda y la tecnología verdaderamente útil para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, la moda lo que nos permite es que todos queramos saber, ¿no? Y que todos nos molestemos en preguntar por la IA. Lo que nos va a marcar el día a día es la estrategia, ¿no? Identificar, primero ver si tengo esa cultura del dato en mi organización, ¿no? Y una vez que la tenga, tener claro dónde me va a aportar valor el uso de esta tecnología generativa, diferentes IA. Yo creo que con todo lo que está desarrollando y lo que está por venir, todas las organizaciones deberían tener esa inquietud de hacer esa reflexión de dónde va a aportar valor y cómo puedo empezar a utilizarlo, ¿no? La generativa está muy bien, los agentes están muy bien, la atención al cliente la puedo optimizar utilizando ese tipo de tecnología, pero la IA también me puede ayudar a optimizar procesos, a adelantarme, ¿no? A fallos en mi cadena de suministro y evitar roturas. O sea, tiene tanta aplicación que una vez que tengamos identificada y definida esa estrategia como compañía, iremos utilizando en los casos que a mí como empresa me aporten. O sea, que va más allá de la moda, ¿no? Sí. Mucho más allá, es me atrevo a decir. Es una herramienta brutal, es una herramienta súper potente, es una tecnología que va a estar en todas las organizaciones, en mayor o menor medida. Y te pediría algunos ejemplos, ¿no? Para bajar a la tierra, ¿no? Sí. Las potencialidades de esta tecnología que nos puede ofrecer, ¿no? ¿En qué proyectos estáis trabajando? Si es que puedes decírnoslo a todas y todos. Sí, o sea, puedo dar millones de ejemplos, ¿no? Si vamos a lo fácil, esa IA generativa, por ejemplo, me puede ayudar a los buzones o a la atención que doy a mis clientes, ¿no? Yo soy una empresa que tiene mucha interacción con el cliente, a que pueda ser más eficiente en la respuesta, ¿no? A automatizar cómo contestar a mis clientes ante incidencias, ante peticiones, pues bueno, no depender de unos plazos determinados, sino ser más eficiente y tener, bueno, al cliente, digamos, más contento porque soy más eficiente en esa gestión. Si hablamos de empresas industriales, en vez de esperar, ¿no?, a tener una interrupción en mi planta, adelantarme, ¿no?, con modelos predictivos que me digan que en breve, ¿no?, puedo tener un incidente, ¿no?, y adelantarme, corregirlo para que no impacte mi producción, ¿no?, y mi línea siga en pleno rendimiento. Si nos vamos al mundo de salud, que a mí es del que más me gusta hablar, ¿no?, porque ahí se ve un poco ese impacto y ese retorno como sociedad, ¿no? Y empezaste ahí además, ¿no? En el tema de los datos del cáncer de mama. Sí, porque el mundo industrial está más preparado desde el punto de vista de esa cultura data-driven, ¿no? El mundo de salud es un mundo muy particular, más complejo en esa gestión del dato, ¿no?, por esa protección que tienen que tener, ¿no? Pero bueno, eso también nos permite que esa IA nos ayude también a hacer datos sintéticos, es decir, los datos son finitos, pero puedo simular datos que se parezcan, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, explícame eso, por favor. Datos sintéticos son datos que representan la realidad de los datos, ¿no?, pero
que en modelos o en entornos donde tengo poco dato y el modelo que voy a desarrollar no va a ser muy preciso. No tiene una base demasiado amplia. Consigo generar esos datos sintéticos que representan la realidad de lo que quiero mostrar. Voy a ser capaz de hacer modelos que me ayuden, sobre todo en temas sanitarios, ¿no?, a hacer ayudas a la toma de decisiones, modelos que me permitan en enfermedades. Por ejemplo, estamos en un proyecto súper bonito de la ELA, ¿no? Una enfermedad rara, compleja, con poca información, ¿no? Y cruel. Y muy cruel. Cuando te toca cerca. Bueno, pues la IA que nos va a permitir aprender, identificar aquellos patrones, ¿no?, que pueden adelantarme a un diagnóstico precoz, que es muy importante, ¿no? En el mundo farmacológico, la IA me va a permitir que esos tiempos de ensayo se reduzcan, ¿no? Porque voy a poder hacer modelos que van a simular, ¿no? Con lo que al final ese ensayo clínico se van a cortar los tiempos, ese nuevo fármaco va a llegar en un plazo de tiempo más corto, ¿no? Entonces, estamos viendo que tanto en un entorno industrial el impacto es brutal, en entorno sanitario ni te cuento, y hemos dado ejemplos tanto de grandes organizaciones como para pymes, ¿no? Esa gestión que hablábamos de los buzones, esa atención al cliente, ¿no? Y tareas administrativas, rutinarias, que se pueden simplificar y que se pueden eficientar aplicando la IA. Insistir, ¿no?, que ha salido también en el Congreso, que no vamos, yo creo que no va a destruir, ahí también un poco con esta democratización, ¿no?, que se van a destruir un montón de puestos de trabajo. El tema del miedo, ¿no?, que sale siempre, ¿no? Sí, pero yo creo que hemos vivido más revoluciones industriales, ¿no?, y las hemos adoptado, ¿no?, y hemos conseguido seguir creciendo como sociedad, ¿no? Claro que es un reto, donde los trabajos van a cambiar, ¿no?, y donde tendremos que poner un foco también en esa reeducación, ¿no?, en esa reskill, ¿no?, de determinados perfiles, darles nuevas capacidades para que puedan utilizar la IA como una herramienta para generar valor en sus organizaciones. Tengo apuntada aquí una pregunta que puede ser un poco tonta o puede ser peligrosa, ¿no? ¿La IA puede solucionar todos los problemas del mundo real? ¿Sirve para todo? ¿Es aplicable en todos los campos? No sé si en todos o no. Que nos va a ayudar a resolver muchos problemas, sí. Que nos va a ayudar a convivir y a crear una sociedad más equilibrada y sostenible, sí. Que nos va a ayudar en esta coyuntura socioeconómica que estamos, ¿no?, y geopolítica, ¿no?, con un China que nos está barriendo por todos los lados, ¿no?, con un Estados Unidos, nos va a permitir jugar, ¿no?, y mantener ese papel, ¿no?, sobre todo Euskadi, ¿no?, con ese tejido industrial brutal que tiene, ¿no?, nos va a ayudar. Yo creo que es una herramienta que hay que entenderla, abrazarla y utilizarla cuando creamos que nos va a aportar valor. No hemos hablado demasiado del tema de los datos, ¿no?, del control de los datos, que es el punto de partida, ¿no?, de todo desarrollo, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que cuidarlos y cómo hay que utilizarlos? Bueno, yo creo que con conciencia, ¿no? Hay una normativa europea, ¿no? Europa en ese sentido ha sido pionero, ¿no?, en definir y en regular, ¿no? Pero yo creo que parte desde cada organización, ¿no? Insistía al principio, ¿no?, esa cultura data-driven. Datos hay muchos, tengo que ser consciente de que datos tienen que ser buenos para poder utilizarlos, ¿no? Tiene que haber una cultura, una gobernanza del dato en cada organización, ¿no? Saber ese dato, bueno, de quién responde y quién lo cuida, ¿no? Porque los datos, ya lo hemos oído 1000 veces, es oro, ¿no? Y ese oro hay que cuidarlo para darle un valor y que nos reporte, ¿no? Por otro lado, competitividad, cada uno en su ámbito. Hay políticas, hay normativas y lo que hay que ser es riguroso y tener una gobernanza bien definida del dato. El mundo está loco, ¿no? Antes has mencionado China, va muy rápido. De eso también hablaremos, de la rapidez con la que avanza todo, ¿no? Pero el mundo está bastante loco. No sé si en el tema de las normativas, etcétera, de la utilización de las tecnologías de inteligencia artificial también, ¿no? Porque cada uno va por su lado. Europa, Estados Unidos, China. ¿Dónde estamos nosotros? Sí, Euskadi. ¿Cómo lo situamos en ese mapa? Pues yo creo que un poco en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en Europa. Europa ha sido la primera zona, por decirlo de alguna manera,
que ha intentado regular. ¿Qué pasa? Que son tecnologías exponenciales que han llegado demasiado rápido y lo sabemos que la normativa y toda la burocracia va mucho más lenta, ¿no? Entonces, regular no es fácil, establecer marcos no es fácil. Y en este caso, pues bueno, está hecho un poco a contrarreloj, ¿no? Cuando estábamos viendo el impacto que podía tener, a posteriori se ha intentado ver cómo se podía regular en un contexto que es global. Es decir, Europa regula, pero China no regula, Estados Unidos no regula. Entonces hay que mantener un poco ese equilibrio, ¿no? De cómo podemos crear esa zona segura, ¿no? Potenciar Europa como zona tecnológica puntera, sin olvidarnos que el mundo es global, ¿no? Y que tenemos a Estados Unidos por un lado y a China por el otro, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero yo creo que se tiene que interiorizar, insisto, en cada organización. Quiero decir, no tenemos que esperar a que nos regulen, ¿no? Y como consumidores tenemos que ser exigentes, ¿no? En cuando sabemos que detrás hay un modelo, ¿no? Que está ayudando a tomar una decisión que no sea una caja negra, ¿no? Que sea algo explicable, ¿no? Y robusto y que nos dé confianza como usuario y también como proveedor. Itziar, tal vez la gente tiene alguna pregunta para Itziar, aprovechar ahora. No, el tema de la caja negra me interesa, ¿no? Porque muchas veces no sabemos lo que sucede, la magia que sucede dentro de los modelos de la IA, ¿no? Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, ¿no? Yo creo que ya cajas negras va a haber muy poca. De hecho, yo creo que la normativa va un poco por ahí, ¿no? Insisto, también como consumidor, ¿no? El exigir, ¿no? Esa explicabilidad del modelo, ¿no? O sea, el modelo está hecho en base a unas reglas, en base a unas prioridades, en base a unos datos, ¿no? Y eso es explicable y tiene que ser abierto. Las cajas negras tienen que dejar de ser negras, sobre todo para dar confianza al sistema. Oso ondo, Itziar. Eskerrik asko. Interesante información. Eskerrik asko.